El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 jugadores, una pelota y una ilusión. Juegan. Atlético Temetaré y General Caballero va al rebate al arco. Zapatazo de derecha, probando rápidamente Víctor Argüello. De manera decidida salió el General, Ángel. Totalmente, 9 segundos y salía este remate. Gómez que acomoda con el pecho, juega Charpentier, pelota por arriba, buscaba Favero, fondo de cancha, Gómez al segundo palo, espera Charpentier, cabezazo, saca González, hay un rebote, pelota que pica de nuevo, busca por allí Favero, susto en el área del General y el pelotazo largo para que pique y vaya Ferreira. Rodrigo Rojas, RR que juega, pone pase hacia adelante para Barreto, atención, está en el área, Barreto. Vastovsky aparece sin problemas. Buena pelota de Rodrigo Rojas, porque levantó la cabeza y ya vio que le marcaba el pase. Barreto termina sacando ese remate que no tuvo la potencia ni dirección suficiente, pero la intención fue muy correcta por parte de Temetaré. Ojo que ataca Yabus, acomoda bien, entrega para Ferreira. El killer que está en el área, toca de nuevo para Yabus, hay un rebote. Busca Roa, entrega bien para Franco, está. Remate de derecha de Franco. Se pierde por raya de fondo, un desvío. Sí. Será córner, me parece. Es tiro de esquina y ahí los suplentes. Ahí la Sheriré, dice. Los muchachos comentando esa situación. Analizando todo. Pero armó muy bien, ¿eh? Empezó a mover de izquierda a derecha. No se apuraron para definir acá Ferreira, Yabus, Roa, que no tenía buen ángulo para el remate y que es justa la cobertura. Sigue, dice Julia Dosa. Y propone Franco, pone pelota hacia adelante para que vaya Teo, que está fresco, arranca el 10, la pelota para él. ¿Se va a meter al área o no? Sigue Teo, fondo de cancha, le pega. Va el rebote, ¡no! Pelota por arriba del travesaño y afuera, increíble lo que acaba de desperdiciar el equipo de Mallorquín. Sí, para apretarse la cabeza, sí, Loro Velar. Roa que no pudo aprovechar la chance, esa pelota desde el pie derecho de Teo era para convertirlo, se lo ha perdido Roa. Impresionante, impresionante lo que acaba de desperdiciar General. Absolutamente todos se terminan lamentando y el que más lo hace es Roa. Sí, esta es la imagen que refleja absolutamente. Víctor que avanza, se suelta por la zona diestra. Este es Barrios, va a cargar el centro, pelota al área, Gómez que va. González que despeja y será córner, Ángel. Sí, buen contragolpe, termina metiendo Temetaré, producto de un saque rápido de costado, porque Charpentier pedía la pelota, habilitación para Rodrigo para Barrios y lo fue a buscar. Ferreira lo tiene cerca a Teo Arce, ya lo vio, arranca el 10 por la zona zurda, se va a meter al área. Teo que va, le pega. Canteros. Tomás Canteros le dice que no al General. La tajada del partido. La primera y qué importancia de Canteros de estar bien allí cubriendo su palo, porque la jugada de un ataque rápido. Juega Barrios. Este es Barrios. Mete centro para Charpentier. La bajó. Hay un rebote. Busca el remate al arco. Probó Gómez. Se desvía ahí afuera, señor Barrientos. El remate colocado, intencional, sin potencia, pero con mucha ubicación. Termina ganando esa pelota Paul Charpentier. El que era Barreto el que quiso acomodar y le terminó habilitando a Gómez. Arce que levanta la mirada, amaga, sigue Teo. Quedó en el camino esa pelota, hay un rebote, busca Barrios. Teo que levanta, cabezazo, va el remate, ¡en gol! Richard, ¡en gol! De General Caballero. Richard Salinas, que había ingresado en este segundo tiempo, se tuvo fe, estuvo atento al rebote, primero con el cabezazo, Canteros le dijo que no, y fue con pierna derecha, extendiéndose allí abajo, pelota por arriba. Señoras y señores, se rompe el cero en Villa Elisa cerca del final. Richard Salinas pone General Caballero 1, Temetaré 0. El último cartucho de Ovelar era mandarlo a Salinas y coste que gastó solamente 4 cambios de los 5 disponibles. Y se jugó por Salinas, metió algunas variantes allí adelante. Pero qué mérito de Teo, ¿eh? Salida de Olmedo, saca de zurda.
señoras y señores, final. Final del partido. Ha ganado General Caballero de Juan León Mallorquín 1-0 sobre Atlético Temeteri.